Antes de comenzar la entrevista, quiero leer un artículo que salió el día de hoy en La Jornada de José Coeli y se titula Neza lentamente se desahoga. Y dice así: Neza es el símbolo de la imaginación y de la verdadera riqueza de México. Huyó de la podredumbre materialista de la Ciudad de México y se instaló encima del bordo de Xochiaca. Inundaciones, agua que sale del infierno, olores nauseabundos, etc., para aislarse y refugiarse en sus sensaciones y sentimientos, y quedarse solo con su soledad. El cambio, si hay alguno, será en Neza. Estará fincado en la conciencia metafísica de nuestro sentido trágico de la vida. Por carecer de lo indispensable, solo le queda el espíritu, la magia, la imaginación, por eso su riqueza. La historia de Neza es la historia de México al microscopio, la del indio y sus fantasmas detrás de una historia de muertos y derrotas, de monólogos y diálogos ensimismados y de elecciones de presidentes, gobernadores, senadores y diputados que los ahogan igual que las inundaciones y no interesan. Es historia de lloronas y gemidos y cincuatles, castrados y madresotas querendonas. Es historia de pueblos subterráneos con violencias cotidianas, de luchas campesinas por la posesión de tierras, antes en el campo que ganó y perdió, hoy de zonas suburbanas que gana y pierde. Nuestra historia de desamparo, relación con muertos vivos. Los triunfos son nuevas pérdidas, despliegues de desintegración y caos, memorias de hombres muertos en batallas de torturas y humillaciones, de niños muertos por desnutrición, de abortos. La historia de Neza, como la de México, es diálogo de muertos descritos por Juan Rulfo, que viven al morir y mueren al vivir, que se integran y desintegran cotidianamente y crean miles de mecanismos de adaptación para sobrevivir y que son difíciles de describir y clasificar por su variación. Producto de su imaginación, son riqueza inagotable, nuestro futuro, nuestra historia es terror, tristeza y rencor acumulado que se refleja en las miradas y que se proyecta en la fisonomía de una geografía árida y montañosa, marco de playa caribeña y turistas biquinudas por contraste. Nuestra historia es desamparo, relación con muertos vivos, duelos no elaborados que impiden luchar, que permiten simplemente sufrir, vivir perseguidos con incapacidad para integrarse, sin sueños ni fantasmas, solo imaginación, que es nuestra riqueza, historia de desolación, impulso anterior, no de progreso. Tugurio sin alternativas en un tiempo de decadencias y ruinas, de soledad que sólo se justifica en el tiempo, al igual que la muerte. Rostro descarnado de un porvenir inevitable, ya sin máscaras, mundo de monólogos de fantasmas, lloronas y muertos que cantan canciones lúgubres llenas de quejidos y lamentaciones, y ayes lastimeros que nos definen y dan identidad, de rencores cruzados provenientes del no tiempo, recuerdos muertos y de muertos. Neza y sus fantasmas no van al presente, se quedan con el pasado, idioma único con que el tugurio y el bordo se expresan. En la historia de México, la muerte asume su más estricto sentido, pero no elimina la perspectiva de la otra verdad, la vida que hoy se llama Neza y anexas y podrá ser la superación de nuestros duelos. Bueno, pues ahí estuvo. No, todavía sigue aquí. No, ya no. Bueno, ese es el artículo que sale hoy en la jornada de José Coeli. Y bueno, ya está aquí Suriel Martínez para entrevistarlo. Y bueno, pues vamos a comenzar pues saludándolo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a todos los que nos estén escuchando. Buenas noches. Y bueno, Suriel Martínez pues es un escritor que, bueno, es un escritor de Neza y nos viene a hablar sobre la literatura en Neza y sobre su obra propia de Suriel Martínez. Y bueno, pues la primera pregunta que a mí me gustaría hacer es: ¿quién es Suriel Martínez? Pues un hijo de Neza como del Neza que describe
José Coeli, que de algún modo escucho un poco romántica, un poco nostálgica el texto de Coeli, ¿no? Todavía un poco lastimero en el sentido de pensar que en esa se sigue viviendo como hace 40 o como hace 50 años, que la inundación, que desde luego es lamentable y hay que solidarizarse con los afectados, pero no es ya, por fortuna, la vida cotidiana de Nesa. En la actualidad hay muchos Nesas, como hay muchos Méxicos, como hay muchas ciudades de México, como hay muchos distritos federales, como hay muchos chihuahuas, ¿no? En Nesa, como en todo el país, existe gente que con una cantidad importante de recursos que le permite vivir adecuadamente, y también hay gente que no tiene esa fortuna y que es desgraciadamente quien sufre los embates tanto de la política, de la naturaleza, de la economía, etcétera, etcétera. Pero Nesa es otra cosa, ya no es tan romántica o tan nostálgica como Coeli, a quien desde luego le agradezco su texto en la jornada y muchos otros que ha publicado también al respecto y sobre Nesa. Okay, ¿cuál fue bueno, entraríamos ya específicamente contigo, y me gustaría saber cuál es el primer acercamiento que tienes con la literatura? Bueno, mi formación fundamentalmente se da en el terreno de la política izquierda de hace ya muchos años. La música con la que empezaba esta transmisión de Víctor Jara y Mercedes Sosa posteriormente es la música que me influyó, junto con la música de Serrat, de Alberto Cortés, más recientemente de Joaquín Sabina. Pero creo que ese es un acercamiento a la literatura muy importante, ese tipo de música, ese tipo de planteamientos que se hacen en la música, una música más filosófica, más comprometida con el pensamiento, con el actuar, ¿no? ¿Por qué, bueno, en qué momento empiezas a escribir? Bueno, eso es muy relativo, porque yo empecé a escribir hace ya muchos años. Quiero decir, yo actualmente tengo 45 años, pero estoy hablando de que hace unos 31 años empezaba a escribir en mis andanzas en el heroico CCH Oriente. Existía un círculo literario y ahí estuve yo participando. Hice mis primeros textos, mis primeras publicaciones en los periódicos murales que se ponían ahí en la explanada, y en alguno que otro cuadernillo que se publicaba. Lo que reconozco como primer publicación oficial, desafortunadamente no sé si todavía exista, pero es un epitafio en la tumba de un compañero en el Panteón de los Rosales en Ciudad Nezahualcóyotl, un compañero asesinado. Entonces me correspondió escribir el epitafio y no recuerdo ya totalmente lo que decía, pero sí recuerdo más bien la reconozco como mi primera publicación. Okay, bueno, pues obviamente en varios programas anteriores pues ya habíamos platicado de Suriel Martínez, habíamos mostrado sobre todo su obra y habíamos prometido que iba a estar aquí. Entonces, pues para que no se despeguen, es la oportunidad en la que tenemos de preguntarle las cosas, de lo que quieran preguntarle sobre sus textos, sobre lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Y bueno, ahora sí sigo con otra pregunta: ¿por qué ser escritor? Bueno, yo supongo que hay muchísimos motivos, y hay cada quien que llega a este oficio llegará por diferentes razones. Creo que yo llegué, y digo creo porque no estoy cierto de que así fuera. Como comentaba hace rato, empecé a escribir hace muchos años, pero lo dejé de hacer porque en aquel entonces la izquierda, y creo que ahora todavía, al menos con los compañeros con los que me tocó trabajar y que algunos ya forman parte del gobierno, de alguna instancia de gobierno, había una terrible lucha entre que si se volvía uno intelectual o escritor o algo así, estaba comprometido a escribir cosas del movimiento, ¿no? Entonces era una cosa que me gustaba, pero que no me atraía suficiente en el terreno de la literatura. Yo pienso que la literatura debe ser más libre. La literatura al final expresa
sentimientos, expresa condiciones de vida también, expresa, pues es una expresión del alma, y claro, cada alma tendrá su forma de pensar y su forma de decir las cosas, y tendrá sus propias experiencias de las cuales abreva. Y dejé de hacerlo porque había muchas críticas a la forma en que yo escribía. Además había que estar comprometido con la lucha, y la lucha poco tiempo dejaba para poder dedicarse a escribir. Entonces dejé de hacerlo, y posteriormente, casualmente, nuevamente la política me lleva a tomar la pluma y me lleva a escribir unos artículos que por encargo del partido tuve que publicar en un periódico de circulación nacional. Y entonces empiezo nuevamente a escribir, o sea, digo, si se puede, hay condiciones. Y después viene una gran frustración, el movimiento zapatista, que poco a poco fue cayendo, al cual me sumé desde luego, que poco a poco fue perdiendo atención en el público, y fue como una especie de parteaguas, porque muchas organizaciones, muchos militantes se definieron hacia qué lado participaban. Entonces, obviamente a mí no me convenció la entrada a los partidos de izquierda, digamos, oficiales, lo que es particularmente el PRD en este momento. El partido en el que yo militaba se deshizo, entonces eso me lleva a una especie de frustración y a retomar la pluma como una forma de expresarse. Esa fue, creo que, ¿por qué tomarla? Pues porque no tenía otra cosa que hacer. No quiero decir que lo haga como un desdeño, sino no tenía otra forma de expresarme, y asumí la responsabilidad de reempezar a escribir. Esto tiene aproximadamente unos 16, 17 años, pero me encuentro con la condición de que después de todo el tiempo de militancia no aprendí a hacerlo como yo hubiera querido, o como ahora me doy cuenta que hubiera querido, y entonces pues tengo que reempezar mi formación en la literatura. Entonces realmente se puede decir que tengo 16, 17 años haciéndolo de manera más constante. Muy bien. Pues obviamente siempre, sobre todo, bueno, yo como músico lo vivo, y muchos artistas y muchos que nos dedicamos a estas cosas, pues pues pasamos por dificultades, algunos más, algunos menos. ¿Cómo ha sido tu camino en esto de la literatura? Pues es muy relativo todo, ¿no? O sea, yo parto siempre de la relatividad, porque yo creo que efectivamente hay muchísimas dificultades. Una de las grandes, creo, a las que yo me enfrenté, o las que me sigo enfrentando, es al problema de la formación. O sea, la formación como escritor. Todo el mundo de repente pensamos que al leer un libro, por ejemplo, a mí el libro de José Agustín, de Perfil, me impactó, me gustó, me llamó la atención, me gustaba esa forma de narrar de un adolescente sin nombre, con una serie de aventuras, y que además es un libro trascendental en la literatura mexicana. Entonces uno llega a pensar de repente que si José Agustín pudo hacerlo, pues uno también tiene sus aventuras, sus experiencias y sus ganas de plantearlo. Sin embargo, cuando empiezas a escribir te das cuenta que no es enchilame esta gorda, ¿no? Se trata de hacerlo bien, de hacerlo lo mejor posible, de saber escribir un punto, una coma, darle continuidad al texto, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de dificultades, entonces hay que aprenderlas. Creo que esa es mi mayor dificultad que he tenido. Hay otras más, ya entrando en el terreno de publicar, pues obviamente es muy difícil. La gente no te publica, las editoriales no te publican nada más porque tú tienes ganas. Las editoriales te publican o te llegan a publicar porque tu obra vale, porque es importante, porque lo sabes hacer, también porque estás constantemente luchando por eso. Yo particularmente no he tenido el tiempo para hacerlo. Desde luego, como muchos otros de NESA mismo, tenemos otras actividades. Recuerdo ahorita una frase que decía Paco Ignacio Taibo II en alguna ocasión que platicábamos. Lo llevaba yo hacia Ciudad Nezahualcóyotl, y entonces cuando estábamos llegando a NESA, él me hace un comentario, dice: ser escritor en México está de la chingada, es muy difícil, hay muchas dificultades,
pero ser escritor en esa ha de estar de su puta madre, dice, ¿no? Porque está cabrón, están alejados de todo, ¿no? Están alejados de la vida cultural del país, están alejados de las editoriales, no hay escuelas suficientes, no hay, hasta ahorita no tenemos un instituto de humanidades en esa. En esa está muy ligado a la UNAM, sin embargo, como municipio difícil, no tiene una tradición en este sentido, entonces ya ser escritor aquí pues, está de su puta madre. Y cierto, es cierto, hay muchas dificultades. Hay otra gran dificultad que creo que también por la que pasan muchos de los artistas, ¿no? Es muy fácil ser cooptado por el desmadre, ¿no? Así es. Es muy fácil ser cooptado por el desmadre. Y aquí recuerdo unas palabras de Joan Manuel Serrat. Y alguien le preguntaba, oye, ¿tú estuviste en esos desmadres donde los músicos se emborrachaban y se ponían marihuanos y todo esto? Y dijo, sí, yo estuve también en todo ese desmadre, que es muy sabroso, por cierto, ¿no? Poder echarse un vinito en la noche, desvelarse hasta la madrugada y todo esto. Pero en esas reuniones no solo hay gente que consume drogas y que consume alcohol y que hace lo que sea, también hay gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con muchas ganas de hacer cosas, y eso es lo que hay que aprender en esas reuniones. Pero el peligro de perderse en esas reuniones cafeteras, vineras, cheleras, alcoholeras, al final son una gran trampa en la que muchos caemos, porque además se vuelve un círculo vicioso. Mucha gente piensa que al estar ya en ese círculo ya es un artista, y desde luego yo pienso que eso no es cierto. Sí, pues no. Bueno, voy con otra pregunta. ¿En qué estilo manejas tu literatura? ¿O tienes algún estilo en el que vayas? ¿O puedes ir rolándote? Bueno, yo tengo aspiraciones de lograr un estilo personal. Creo que todos los escritores, ese es el gran problema. Bueno, yo tengo particularmente aspiraciones de hacerme de un estilo, de lograr que se me identifique en cada texto como autor. Desafortunadamente hasta ahorita no lo tengo. Dentro de mis aspiraciones se puede decir, yo tengo, como todos los artistas, también un modelo o algunos modelos a seguir. A mí me llama mucho la literatura de Caraco, que en un libro particularmente se llama Post-Mortem. Son textos breves, textos muy oscuros, que hablan entre la muerte, la nostalgia, el olvido, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención esa forma de escribir. Me llama también, la brevedad ha sido una de las constantes en mi literatura, ¿no? Creo que es lo que, si manejáramos un estilo, creo que ese sería la brevedad, sobre todo la brevedad, porque un maestro también que tuve me enseñó, o me dijo, o me sentenció, o me puso no sé cómo se le puede llamar, o me condenó a la brevedad, porque en alguna ocasión llevé mi texto a un taller literario, un texto de 30 y tantas páginas. Imagínate, éramos 30 ahí tratando de analizar el texto, y teníamos que llevar una copia para cada quien. Infinidad de copias llevé, los leí, ocupamos toda la sesión en analizar ese texto, y al final el maestro me dice, pues lo que vale es la última página, sobre todo donde dice fin, ¿no? Esa es la parte más sustanciosa de tu texto. Después de todas las críticas y todos los madrazos que recibe uno, al final me dijo, mira, te voy a dar un consejo: si escribes pendejadas, no escribas tanto, ¿no? Entonces, como una manera de sentencia, como una manera de hacerle caso, dije, bueno, pues la brevedad creo que queda bien para no echar tanta paja, pero desde luego sí quisiera escribir algo de largo aliento. La inspiración, ¿cuál es la inspiración que tienes? Bueno, sí, eso. ¿Qué utilizo para inspirarme? ¿Qué utilizas para inspirarte? Pues la vida, o sea, no creo que no creo que la inspiración sea un descubrimiento, ¿no? Decía también, ahorita que escuchas a Serrat, yo soy un gran escucha de Serrat desde hace muchos años, y recuerdo que él comentaba que él no creía en el escritor de música, de canciones, que se le llegaba la inspiración de repente, y iba en la banqueta y iba caminando y se sentaba en la banqueta y le llegaba la inspiración y ya se sentaba y escribía una canción, sino que finalmente dice,
es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Hacer un texto, escribir una canción es un trabajo que se tiene que tomar con toda la responsabilidad. Necesitas, por ahí una fórmula que manejan algunos escritores, necesitas un 1% de inspiración y un 99% de horas nalga. Tienes que sentarte a escribir, no hay de otra, no hay una forma. La inspiración divina no aparece, no llega, no es constante. Pero si habláramos de ese 1% que significa la inspiración, pues te tienes que inspirar un escritor debe ser un lector. El escritor es producto de sus lecturas, de todas sus lecturas, sobre todo. Y cuando hablo de lecturas no me refiero únicamente a la cuestión literaria. No me refiero a que yo leo a García Márquez, leo a Carlos Fuentes, leo a Octavio Paz solamente, y a partir de ahí, porque eso es literatura, ¿no? Y a partir de ahí me inspiro o me llega alguna idea. No, hay que leer de todo, hay que leer el periódico, todos los periódicos que puedas, hay que leer todas las revistas que puedas, hay que leer de biología, hay que leer de derecho, hay que leer de economía, hay que leer de filosofía, hay que leer todo, porque en todo eso se encuentra el conocimiento humano y la experiencia humana, y al final de cuentas un escritor es un exponente del pensamiento, del ser, más que de la experiencia material, se puede decir, de lo vivido directamente, ¿no? Se puede vivir a partir de todo, de toda la experiencia cultural del ser humano. Tenemos ya varios miles de años desarrollándonos y sin embargo seguimos pensando en lo mismo, seguimos pensando en la muerte, seguimos pensando en el amor, seguimos pensando en el hambre, seguimos pensando pues en los afectos, en las desgracias, en el dolor, son lo mismo con experiencias diferentes, ¿no? Entonces, claro que la experiencia propia también es una fuente de inspiración, pero la experiencia no solo adquirida en carne propia, sino en lecturas propias. Creo que de ahí fundamentalmente viene para mí esto de la inspiración, de la lectura, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que tienes en tus textos? ¿O cuáles han sido los más recurrentes, por ejemplo? Los objetivos, creo que nunca me he planteado un objetivo en el sentido, pues no sé cómo decirlo, no es una pregunta que me hace pensar cuál es el objetivo final. No sé, yo cuando he hecho un libro, por ejemplo en el de Verbos Carnales, que es el último libro publicado, el objetivo era tratar de combinar lenguajes, de tratar de hacer a partir de un diálogo de un diálogo de un escritor o de un diálogo de un escritor con su ciudad, con sus personajes de su ciudad, ¿no? Hacerlo a través de un diálogo, pero en que los personajes aparecieran como un monólogo, es decir, había una estructura planteada del libro antes de hacerlo, ¿no? Una idea que se fue modificando un poco en el transcurso. Bueno, tuve varias ideas al principio, ¿no? Al principio tenía la idea de hacer un libro un tanto provocador, un libro en el que pretendía yo que los personajes se enfrentaran entre sí a través del texto, ¿no? Provocándolos, diciéndoles, a ver, fulano dice esto de ti, ¿tú qué piensas? Pero me pareció que no resultó bueno. Entonces son objetivos, digamos, en cada uno de los textos. Algunos de mis textos, el único objetivo es escribir lo que pueda, lo que quiera, lo que yo sienta. Dice por ahí Toño Martínez en unas partes, quiero expoliar mis fantasmas, sacarme nada más esas ideas, esas cosas que de repente vienen a la mente y que de algún modo juegan un papel, que me están entreteniendo durante un día, durante 2 días, durante 3 días, y hay que sacarlos, a los demiurgos que decía Platón, sacarlos para poder llevar una vida tranquila. Entonces no creo en un objetivo a largo plazo, ¿no? Okay.
Pues ya que nos estás platicando de verbos carnales, pues me gustaría que nos platicaras sobre tus publicaciones. Ok, bueno, publicaciones, como te decía, la primera publicación que reconozco es aquella del epitafio, pero esa pues no tenemos copia. Después, yo empecé a publicar, como te decía, en el periódico, en un periódico de circulación nacional, algunos textos. Entonces escribí cuentitos a la par, tenía algunos cuentitos por ahí guardados. Entonces a través de un amigo, bueno, ya sabes cómo es esto, empiezas a conocer a una gente, propones la otra, quieres publicar y le preguntas a alguien cómo hacerlo o acercarte. Entonces, de manera particular, un hermano mío me presentó con un amigo de él, que a la postre resultó ser, bueno, no resultó, ya era desde entonces Raimundo Colín. Raimundo Colín dirigía un periodiquito en Coyoacán, que creo que todavía de vez en cuando se publica, un periodiquito que se llama El Periódico del Barrio. Entonces le enseñé algunos de mis textos y me preguntó él, ¿y qué has publicado? Entonces vio lo que llevé fueron los textos que había publicado en el periódico, y entonces él como que se emocionó porque pensó que había descubierto una estrella para su periódico, porque si venía de un periódico nacional, imagínate para su periodiquito, ¿no? Entonces pensó que iba a tener más difusión, no sé qué cosas. Entonces me dio chance de publicar de manera inmediata. Dijo, sí, está bien, me gustan tus textos y los vamos a publicar. Tanto publicó que creo que uno de sus números salió con 6 textos de Suriel Martínez, 2 de otro y uno de él, ¿no? Y ese era todo el periódico. Entonces fue una de mis primeras publicaciones. A partir de ahí me di cuenta que sí había forma de publicar. El Raimundo Colín mismo me presenta con Porfirio García, a quien espero en poco poder invitar a esta estación, a este programa, ya que él es parte de un grupo que se llama Poetas en Construcción, que está cumpliendo 20 años de existencia por estos días. Entonces él me presenta con Porfirio García porque Porfirio estaba haciendo una antología, él es poeta y habían hecho una antología de poesía que se llama precisamente Poetas en Construcción. De ahí sale el nombre del mismo taller y el nombre de su primer libro. Entonces él estaba haciendo una antología de cuentos y me presenta con Porfirio. Le llevé como 20 cuentos o 10 cuentos para que escogiera. Efectivamente escoge 2 cuentos y los publica en esta antología que se llama Imágenes del Polvo, una edición de Poetas en Construcción. Digamos que esa fue la más importante para mí en ese momento, la que me dio aire o idea de que podía seguir publicando. Posteriormente, ya a través de algunas gestiones del mismo Raimundo Colín, y él consigue hacer una serie de libritos y de plaquetas a través de Conaculta, y una de ellas pues me tocó a mí. El compromiso era publicar 10 plaquetas de escritores de Nesa fundamentalmente, pero también abarcando a la Ciudad de México, y me toca publicar una plaqueta que se llama Cuentos para leer en voz alta, que es un título que yo no le había puesto, es un título que alguien escogió y se lo puso sin avisarme. Me di cuenta hasta que ya estaba la plaqueta hecha. El título originalmente se llamaba Cuentos para la taza, yo le había puesto así. En la portada llevaba una taza de café, porque se podían leer desde mi punto de vista en un café agradablemente, y en la contraportada llevaba una taza del baño, un WC, porque pensaba yo que igual si no se leían en el café podías llevártelo al baño y darte alguna divertida, ¿no? Y si no te gustaba, pues podías utilizarlo para algo más práctico y echarlo a la basura. Sin embargo, bueno, esta plaquetita sí gustó, tuvo alguna buena aceptación. Hicimos su presentación, fue la primera presentación oficial mía de algún trabajo mío, que también se estaban inaugurando las casas municipales de cultura en esa. Entonces hicimos una presentación con vino, música y todo lo que lleva un buen desmadre, con el apoyo de los compañeros de Poetas en Construcción. Una que, por cierto, o sea, ya viéndola al tiempo, habría algunos cuentos que yo rescataría, pero hay otros que de plano no lo haría ya por pudor,
porque sean muy mal escritos, no porque diga grosería, eso no me importa, o porque hablen de caca, cosas así, no, realmente no me preocupa. El problema es que realmente estaban muy mal redactados. Ahora lo analizo de esta manera. Rescataría algunos de ellos, pero bueno, fue, de todos modos, es un gran impulso haber hecho esta pequeña plaqueta. Posteriormente, pues ya no recuerdo mucho en qué tantos otros medios se te abren muchas puertas. De repente te das cuenta que hay cientos o miles de periodiquitos locales, de revistas literarias, grupos que están tratando de hacer algo. Entonces, ya no recuerdo en cuántos periodiquitos de esta naturaleza participé. Pero digamos que ya haciendo algo más serio, después nos propusimos hacer una revista que se llamaba Versus, del cual tuvo sus honrosos 3 números, pero me parece que era una revista de calidad, que merecía haber vivido más. La falta de recursos pues nos tronó. También después misma idea de proyecto la incorporamos a una revista que ya estaba funcionando y funcionó bastante bien, que se llama Alterarte, de la cual se publicaron 25 números de manera un poco irregular. A veces era mensual, a veces era semestral, a veces era anual y cosas así. También la falta de recursos nos limitaba muchísimo, pero creo que fue un buen proyecto que funcionó. Aunado a esto, Alterarte también hizo otra serie de actividades. Después, bueno, ya junto con otros compañeros publicamos este libro de Vías de Encuentro. Bueno, no porque no lo tengo aquí a la vista, pero aquí lo tengo atrasito. Pero es un libro del que ya has leído algunos pasajes. Vías de Encuentro, una edición independiente. Y después participamos, ya nos incorporamos con el Centro Toluqueño de Escritores, del cual no soy miembro, pero soy amigo, casi miembro. Y participamos en varios encuentros de cuento que se llaman, porque todavía se hace este encuentro, ahora es internacional, los 1001 Insomnios. Entonces me publicaron en las antologías producto de estos encuentros. ¿Qué más? No recuerdo ya qué tanto más he publicado, pero finalmente publicamos el libro de Verbos Carnales, que es también es un producto de Alterarte. Alterarte ha publicado ya muchísimos libros, sigue publicando. Y me parece muy importante ese proyecto, porque fue en el que pusimos ya a prueba muchos conocimientos adquiridos, mucha experiencia adquirida en el transcurso. O sea, dentro de todo esto de las publicaciones, a mí me gusta publicar siempre que lo que publico hoy sea mejor que lo que publiqué ayer, que tenga mejor presentación. Voy midiendo mis propios éxitos, me voy dando cuenta cómo de un texto a otro he mejorado mi ortografía, he mejorado la estructura, he mejorado la narrativa en sí. Todo eso me voy probando en cada publicación. Entonces el libro de Verbos Carnales y con Alterarte me pareció que fue un libro que generó muchas cosas. Ahorita estamos por publicar una antología también con Ediciones El Sargento, una editorial nueva, que también ha significado una experiencia totalmente distinta, pero que bueno, podríamos dejar para comentarlo un poco más. Pero esa es en general una parte de mis publicaciones. ¿Tu lectura favorita? Tengo varias lecturas favoritas, pero si pudiera hablar de un libro de cabecera, me encanta El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Es un libro al que recurro muchas veces en la vida. Yo creo que lo he leído. No te voy a decir que conozco punto por punto, porque mi memoria no es muy no me es tan fiel, ¿no? Entonces, pero sí conozco la historia y me gusta leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Lo leo cada que puedo. Es una de mis lecturas favoritas. Tengo varias, pero digamos que esa es la mayor. ¿Cómo, bueno, antes de pasar, obviamente, porque aquí estoy viendo que me faltaron preguntas, entonces quisiera saber cómo mides tus éxitos, cómo sabes que has, pues sí, tenido éxito, avanzado. Bueno, generalmente
Digamos que en ese terreno soy muy individualista, ¿no? Te digo, yo, como comentaba hace rato, lo primero que busco en una nueva publicación es que sea mejor que la anterior. Y cuando logro meter un texto que requiere menos, mira, te voy a platicar la experiencia para que tengas una idea o para que tengan una idea. El próximo libro que va a aparecer en la antología en el que se llama Proporción Áurea, que está por publicarse, es una experiencia muy distinta a las que he vivido. Primero, creo que es un éxito estar ahí porque es producto ya no de la complacencia de los amigos, de yo tengo este proyecto y te ayudo y te apoyo, sino ya es un proyecto que nos llevó 2 años o un poquito más desarrollar este libro. Entonces, un texto revisado, súper revisado, etcétera, etcétera, y al final enfrentarse a la cuestión de la editorial, ¿no? Ya llegar a la editorial. Para mí es un éxito haber llegado ya a una editorial, aunque sea una editorial nueva, que no son nuevos los que están trabajando esta editorial, tienen una amplia experiencia de trabajo, pero es diferente. Entonces llegar ya a ese nivel me parece ya exitoso, ¿no? Hay una política de la editorial, hay que firmar un contrato, hay que revisarlo, no solo ya con el texto que yo ya había revisado y que ya habían revisado otros y que ya consideraba completo, y sin embargo con la editorial hay que volverlo a revisar, un trabajo más profesional. Ahí veo que estoy avanzando en ese terreno. Otra forma pues es cuando normalmente los escritores cuando empezamos, o los cantantes o los teatreros o los pintores, el primer premio que recibimos generalmente es de nuestra familia, ¿no? O sea, nos dice mi papá, nos dice tu papá, nos dice el papá, la mamá, la abuelita, aunque no lean ni entiendan ni putas lo que uno está haciendo, pero lo primero que dicen, ay, eres bien chingón, ya lo hiciste, ¿no? Hiciste un libro, hiciste un cuento, hiciste esto. Estamos en la primaria y nos dicen, ay, qué bueno que eres el abanderado, o qué bueno que no seas el abanderado según la ideología de la familia, ¿no? O sea, se miden así un poco los éxitos. Pero estoy alejado de la idea del reconocimiento un tanto, pues no sé cómo llamarles, hipócrita, vano, etcétera, ¿no? En Ciudad de Nezahualcóyotl creo que han premiado a todo el mundo. Hay un premio que se llama Nezahualcóyotl Tlacomistli, un premio que dan pues un grupo de gentes amigos de la cuestión cultural. A mí no me ha tocado ni siquiera ese, no tengo algún premio así que pueda yo colgar en mi pared y que me haya dado una lanita en algunos casos, no los tengo. Pero sí lo mido en la forma en que voy cuando puedo colgar, bueno, que no acostumbro colgarlos tampoco, pero cuando recibo un diploma de alguna institución por haber cumplido simplemente con el programa de estudios, por ejemplo, o por haber apoyado una actividad cultural que me parece importante, creo que son los premios que de algún modo alimentan. Pero yo soy muy individualista y lo que a mí me alimenta como premio es saber que hice las cosas mejor que la vez pasada. Creo que es el mejor de mis premios. Muy bien, bueno, pues ahora sí ya pasaríamos a otro tema, aunque es parte de, pero bueno, ya sería la literatura en Neza, o sea, ya en conjunto, pues, toda la gente que está haciendo y que ha hecho literatura en Neza. Bueno, ¿qué pasa en Neza? Neza es una ciudad que tiene, si mal no recuerdo, 48 años de haberse fundado. Yo le voy correteando, yo tengo 45 años de vida y de vivir en esa, y le voy correteando los talones al municipio. Espero poder vivir lo mismo que el municipio, cosa que dudo, pero espero que así fuera. Me gustaría que así fuera. En este transcurso de estos casi 50 años, o más bien 50 años, porque esa es la fundación oficial, pero de 50 un poco más de años, de haberse formado ese conglomerado que ahora es Ciudad de Nezahualcóyotl, pues siempre han aparecido expresiones culturales, siempre han aparecido
casualmente durante mucho tiempo, bueno, no tan casualmente, pero durante mucho tiempo, al principio, en los años 70, que yo recuerde, finales de los 60 y todos los 70, el movimiento cultural estuvo muy ligado a los movimientos políticos de izquierda. Era una forma que se planteaban las organizaciones de atraer gente a sus mítines, a sus reuniones, porque pues esa era una ciudad pobre, y eso ya todo el mundo lo sabe, donde no existían muchas televisiones, muchos radios. Entonces a la gente cualquier circo le llamaba la atención, ¿no? Entonces llegaba el PRI y ponía también sus rines de lucha, que lo sigue haciendo todavía, y llevaba a sus cantantes de ranchero y todas esas cosas, y la gente pues iba a verlos porque había poco que hacer en ese terreno, en el terreno cultural. Había mucho que hacer para reaplanar la casa, pegar unos tabiques, poner un poco de piso, hacer un canal para que se vaya el agua, etcétera. Había mucho trabajo, pero en el terreno cultural de la distracción había poco. Entonces los movimientos de izquierda utilizaban mucho a los cantantes, a los trovadores, sobre todo eso, ¿no? A los trovadores, para atraer gente. Hacían escuelitas te enseñamos a tocar la guitarra como un método de cooptación. Yo te traigo aquí, en lugar de enseñarte las canciones de Juan Gabriel, te enseño las de Víctor Jara, y a partir de eso empiezo a cooptarte, te empiezo a enseñar a tocar la guitarra y te empiezo a cooptar, y así se fueron alimentando las organizaciones. Dentro de todo este movimiento, Ciudad Nezahualcóyotl se construyó sola, por decirlo de algún modo. La gente trabajó para pavimentar, la gente trabajó para poner la banqueta, para poner el drenaje, para poner el alumbrado público. Entonces, de algún modo era lógico que también por su propia cuenta surgieran los movimientos culturales, empezar a hacerse arte directamente. Entonces, muchos pintores también se conseguían a un chavo que medio sabía pintar, o algunos que sí sabían pintar incluso, los llevaban a sus centros y llevaban a los chavitos a empezar a dar los primeros trazos, o a dar las primeras rasgadas en la guitarra. Entonces la literatura también surge como una forma autogestionaria, una forma en la que cada quien empieza a escribir, y de ahí hay muchísimos escritores. Yo podría hablar de más de 100 escritores en Ciudad Nezahualcóyotl, desde luego no recuerdo todos los nombres, pero de diferentes niveles, ¿no? De diferentes niveles en el terreno del conocimiento de la literatura. Gente que sabe, gente que por leer a ellos mismos ha agarrado la pluma y se ha puesto a escribir. Entonces, podría destacar algunos escritores, ¿no? Creo que escritores que nos puedan representar fuera del municipio, pues desde luego está Emiliano Pérez Cruz, que sería, creo yo, el decano de los escritores de Nezahualcóyotl, que siempre ha asumido ser de Nezahualcóyotl, porque existe Francisco Conde Ortega, un poeta, escritor también de narrativa, que recién ha regresado al municipio, o más bien recién se ha asumido como escritor del municipio. Pedro durante mucho tiempo anduvo sobre todo haciendo su vida en la Ciudad de México con otros escritores de buen nivel, que podría decir. Actualmente él es profesor en la UAM Azcapotzalco, y llegó a ser, no sé si todavía lo sea, el coordinador de literatura ahí, pero él no trabajaba en esa, o no hablaba mucho de Nesa, aunque siempre ha vivido ahí. Está Eduardo Villegas Guevara, que es uno de los más prolíficos, que tiene muchos libros publicados por fuera del municipio, quiero decir, en editoriales reconocidas, algunas, tiene muchos premios. Tomás Espinosa, ya fallecido, que fue un dramaturgo, que también llegó a publicar, llegó a montar obras. Creo que esos serían los más representativos si hablamos del sentido de difusión, ¿no? Son los más difundidos a través de editoriales particulares, a través de editoriales estatales, de instituciones de educación, etcétera. Pero hay otros muchos grupos que han hecho labores importantes, como Poetas en Construcción. Poetas en Construcción es un grupo que tiene 20 años y que por lo menos yo te podría decir que tiene un libro por cada año de vida, por lo menos, ¿no?
pero yo más o menos calculo que tendrá entre libros propios, o sea, de autores propios de NESA, antologías que han retomado de escritores de afuera, etcétera. Yo creo que tienen más de 30 libros publicados. Hay desde luego otros grupos. Alterarte ha publicado bastantes libros también. Yo creo que ya podríamos hablar de una veintena también de su parte de Alterarte. Escritores independientes o que han buscado publicar, como Filadelfo Sandoval, por ejemplo, es otro ejemplo. Raimundo Colín, que también ha estado publicando en ESA, fuera de ESA, etcétera, ¿no? Digo, hay muchísimos grupos. No sé cómo se llame actualmente el taller de otro escritor que se llama Sergio García, que también ha escrito muchísimo, tiene bastantes libros publicados. Entonces, y hay más, ¿no? O sea, la verdad es que si me están escuchando y alguien me escucha y piensa que eso es lo que hay, no, pido disculpas por los que omito, pero son cientos de escritores y escritoras de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Que por desgracia en mi libro Verbos Carnales no aparecen las mujeres. Pensé en dejarlo para otro libro, al final no hice el otro libro, al final no hice la otra parte del trabajo y pues se quedaron un poco olvidadas en este trabajo, pero no, hay muchísimos escritores. ¿En qué nivel? Eso es lo que a mí me preocupa. Creo que la mayoría está en un nivel medio y una gran cantidad, desde mi punto de vista, en un nivel pues bastante bajo, ¿no? De compromiso literario, no tanto porque de compromiso de su parte, no creo que pudieran hacer muchas cosas. Hay mucha materia prima para hacer literatura en esa. Es un semillero, ¿no? Está viva, diría Porfirio García. La literatura, por fortuna, está viva y creciendo, ¿no? Muy bien. Tu punto de vista sobre la literatura en NESA, sobre lo que conoces de la literatura en NESA. Pues creo que bueno, mi punto de vista ya lo expresé de hace ratito. Dije, sí, hay mucha materia prima. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta compromiso del escritor. ¿Qué es el compromiso del escritor? Porque esto, desde luego, cada que se dice y alguien lo dice, es bastante cuestionable. Dicen, yo tengo mucho compromiso. Algunos, yo me siento 12 horas al día a escribir. Entonces mi compromiso es enorme, ¿no? Yo estoy ahí todos los días tratándole de dar. Pero ¿qué es lo que falta? Falta asumir. Creo que falta asumir nuestras deficiencias, que hay muchas, ¿no? Muchos dicen todavía, lamentablemente, muchos escritores argumentan la cuestión política o marginal que se ha vivido para no ser publicados, ¿no? Sin embargo, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en varias zonas del país, en varias zonas del Valle de México. He tenido ya contacto con muchos escritores, y hay muchísimos escritores buenos en el sentido de imaginación, de manejo de estructuras, manejo del lenguaje, pues con un manejo del idioma bastante bueno y un nivel literario bastante bueno, y igual no publican, no han logrado hacer una gran publicación o un gran número de publicaciones, o no han llegado a obtener premios tampoco, etc. Entonces no creo que eso sea una justificación. No creo ya en la teoría del lamento para poder hacer literatura. Creo que lo que hace falta es que la gente asuma sus debilidades, sus deficiencias, y aprenda a superarlas, y creo que con eso potencialmente somos un municipio con muchísimos escritores. Mi punto de vista es que falta compromiso de los escritores. Bueno, aparte de la literatura y todo esto, ¿qué más has hecho? Bueno, obviamente me refiero al aspecto de la literatura. Bueno, al aspecto de la literatura, pues tratar de educarme es lo primero, pero creo que para llegar a esto obviamente tienes que pasar por muchas experiencias y asumir algunas responsabilidades. Dentro de las experiencias, bueno, me he mezclado con muchos grupos culturales, especialmente en esa, sobre todo, creo que el grupo que más he pertenecido en tiempo
y también todavía en algún momento en corazón es a Poetas en Construcción. Estuvimos trabajando ahí con ellos una buena cantidad de tiempo. De algún modo yo todavía me reconozco como parte del grupo. Quién sabe si los compañeros me consideren como tal, pero sí me considero de parte de este. Y por cierto, hablando, ya he comentado en 2 o 3 ocasiones que está por cumplir sus 20 años. Entonces uno de los proyectos que tenemos, o al menos que yo he asumido, es invitar a los compañeros de Poetas en Construcción a este espacio, si tú nos lo permites, desde luego, y hablar un poco de esa historia de largos 20 años y un poco más antes de que tuvieran el nombre, de hablar de ese proyecto, porque me parece que es importante, es uno de los que más tiempo ha durado en el municipio, así aglutinado. También, como decía hace rato, el proyecto de Alterarte, una revista en la que por primera vez, o no por primera vez, sino que más bien en una revista que a mí me pareció un buen proyecto, aun cuando representaban la competencia. Alterarte sale cuando nosotros estábamos publicando Versus. Ellos llegaron con la idea empezaron a hacer la revista con la idea de que no había nada en esa que se le pareciera, y después ellos mismos me han comentado, y cuando vimos la revista Versus dijimos, puta, pues creo que hasta está mejor que la que nosotros estamos haciendo. Eso llevó a que tuviéramos una buena relación, y que después desde luego me invitaran a ser parte del proyecto en el que estuvimos también involucrados, o estamos involucrados todavía. La revista ya no se publica, pero sigue siendo un proyecto editorial. Entonces se publican algunos libros, o se siguen publicando algunos libros. El hecho de publicar con ellos o con nosotros, para decirlo más claramente, también es una forma de aportar, ¿no? De decir, queremos constituir una editorial en serio, y tratamos de hacerlo con toda la responsabilidad posible. He sido invitado a participar en varias escuelas, tanto del municipio, del estado, a dar algunas pláticas, a leer mi propia obra, y es una forma de contribuir. Actualmente creo que estamos haciendo 2 cosas. La primera es mantener un taller literario en el que trato de pasarle toda la experiencia que yo he podido tener, porque me voy a oír muy mamila, ¿no? Pero de algún modo mi experiencia ha sido un tanto distinta a la de los demás compañeros, en el sentido de que yo he buscado la formación, o sea, me he metido a talleres, he estado en escuelas, finalmente hice un diplomado, cosas que a veces cuestan y que muchos compañeros cuestan dinero, aparte de trabajo, que es lo que más cuesta, pero cuestan dinero, y cosas que mucha gente no tiene acceso. Entonces yo he tratado de transmitir esos conocimientos que he podido adquirir, esas experiencias que he podido adquirir, de muchas maneras, pero actualmente tenemos un tallercito que por cierto también sesiona y funciona en un espacio que hemos creado, que se llama Casa Estudio Marcel Duchamp, que está inspirado más que en el propio Marcel, en su obra, en la idea del gran vidrio, en la idea de que todo sea transparente, de que se vean las cosas. Y entonces en esta idea hemos constituido esta casa, este proyecto, que todavía no tiene los amarres suficientes, pero es un espacio en el que ya hemos tenido algunas actividades, exposiciones pictóricas, conciertos de músicos, lecturas en voz alta, cosas así. Es un espacio que estamos tratando de crear ahí mismo en el municipio. El lugar está abierto, es una invitación a quien nos oiga. Está abierto, no tiene una programación permanente ni regular. La propuesta es muy clara. Si tienes una propuesta tú factible, en el que podamos todos trabajar, hay pocos recursos económicos, por no decir casi nada, pero con mucha imaginación. Si somos creadores, creo que tenemos la obligación de por lo menos ponerle imaginación a las cosas y tratar de hacer con los recursos que tenemos algo que valga la pena, que podamos invitar al público. Entonces digo, ese es el método. Tú me propones algo, alguien me propone algo. Si lo podemos hacer, adelante, se hace una programación
y se hacen las invitaciones, se moviliza a los compañeros cercanos y generalmente hemos tenido algunos buenos resultados, y es lo que estamos haciendo para tratar de aportar algo más que la propia creatividad, ¿no? Como dice. Bien, y sobre esta casa estudio Marcel Duchamp, hay un proyecto que se está haciendo en donde pues, de hecho estamos participando también nosotros de Radio Alcantarilla y yo como músico, y bueno, se está armando una página, y para eso tenemos aquí a Itamar Martínez, que nos va a platicar sobre este proyecto, sobre esta página de internet que se ha estado montando en estos días. De hecho ya lo platicábamos ayer y antier, creo que ya lo estábamos mencionando en unas transmisiones ahí extraordinarias que hemos estado haciendo. Y bueno, pues le pasamos el micrófono para que nos platique. Perfecto, antes de pasarle el micrófono, yo quiero agradecerle profundamente tanto a él como a ti el hecho de que me parece interesante que las nuevas generaciones entren al relevo y estén proponiendo cosas, ¿no? Que ya no, de algún modo antes lo ve uno como una carga personal, que no es obligatoria, pero es una carga al final de cuentas, y que ahora estén proponiendo, que estén asumiendo, eso me parece genial. Entonces quiero agradecerle a los dos, porque además seguramente será algunas expresiones culturales de las que nosotros estamos alejados. La música ya es diferente. Si nosotros crecimos con Cricri y Víctor Jara, seguramente ahora será otra propuesta, pero al final de cuentas es cultura que tiene que ser promovida. Entonces yo le paso el micrófono a él para que hable de esto que está haciendo. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando, y estamos aquí para hablar sobre esta nueva página, este nuevo proyecto que se está desarrollando, que originalmente tenía el fin de ser una galería para presentar la obra de distintas personas, pero posteriormente pensando y decidí incluir espacios para dar a conocer otros proyectos como la Casa Estudio Marcel Duchamp, Radio Alcantarilla y a Omicron como músico. Y de esta página, igual que la Casa Estudio, es un espacio abierto. Si tienen alguna propuesta, está abierto para ustedes. Tiene foros y galerías en las que ustedes pueden comentar y ver las obras que aquí se presentan. En esta página hay una sección de la Casa Estudio en la cual pueden proponer actividades para este espacio. En nuestra página de contacto están los datos en los que nos pueden contactar para realizar las actividades. Muy bien. Bueno, la página es dg295artgallery.es.tl y pues revísenla. Ok, pues ahí está la invitación para que pues se den una vuelta ahí por la página y nos empiecen a proponer, nos traigan, nos manden sus propuestas y todo para que se trabaje en ello. Y tengo aquí, otra pregunta para Suriel Martínez. Y nos pasamos el micrófono. Ok, ya estamos. ¿Por qué es importante la literatura? Híjole, esa pregunta es... podría revertirla, ¿no? ¿Por qué es importante lo que tú haces? Sí. ¿Por qué es importante la música? ¿Por qué es importante la pintura? ¿Por qué es importante el teatro? ¿Por qué es importante levantarnos todos los días y hacer lo que tenemos que hacer? Bueno, el lenguaje significó una gran invención del ser humano. Hablar, poder comunicarse, fue una gran invención del ser humano. Pero ahora que tenemos que comunicar, desde luego existe la comunicación práctica de lo que diariamente tenemos que hacer los seres humanos para sobrevivir en el planeta, pero también existe el alimento espiritual, y el alimento espiritual incluye muchas cosas, pero entre ellas el arte, ¿no? Son las pequeñas cosas que nos van volviendo diferentes al resto de los animales que vivimos en este planeta. La literatura nos deja muchas cosas, como decía hace rato. Si un escritor, que esto no debería hacerlo solo un escritor, se dedica a estudiar pues todo lo que significa
la historia, el comportamiento, las expresiones, las necesidades del ser humano, pues nos enriquecemos como personas, ¿no? O sea, por eso digo, no es solo obligación del escritor, eso creo que es una tarea que todos los seres humanos deberíamos de asumir. La literatura nos ayuda a aprender, podemos aprender a través de la literatura. Hace tiempo en el taller dimos una clase y tuvimos un invitado especial, hablábamos de la literatura como instrumento de la historia, ¿no? Porque muchas veces si nosotros agarramos un libro de historia de esos que nos hablan de la independencia de México y que nos dan muchas fechas y que nos dicen el 15 de septiembre de 1910, o más bien en la madrugada del 15 al 16 de septiembre, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla nos dio el grito de la independencia y de ahí surge el proceso de la revolución de independencia. Leemos un libro así simplemente, pues tenemos el dato, pero cómo saber de manera más íntima, más amena, más cachonda, cuáles fueron los motivos de la independencia de México, pues nos sirve recurrir a la literatura, ¿no? Donde hay muchas cosas que se han escrito al respecto y podemos conocer las costumbres, las formas de pensar, etcétera. Entonces la literatura nos enriquece nuestro conocimiento y por tanto nos enriquece como personas. Creo que por eso es nada más. Igual que la música, ¿no? O sea, preguntarle a un músico, ¿tú por qué cantas? Pues porque tengo ganas de cantar, ¿no? Y porque es lo que sé hacer y porque me gusta y porque las cuerdas el sonido de la guitarra, de la batería, de la trompeta, de lo que tú quieras, me satisface parte de mis necesidades emocionales. Pues la gente, todos contribuimos de algún modo al arte, todos inevitablemente, desde aquel que escucha la música hasta el que lo hace, el que lee un libro, el que lee un texto, el que se fascina con un poema y el que lo escribe. Todos participamos de alguna manera en estas actividades y son las cosas que nos permiten ver al mundo de otra manera, ¿no? Tenemos unos libros, tenemos 10 ejemplares, no sé de qué libros son. De Verbos Carnales tenemos y Vías de Encuentro. De estos dos libros tenemos 10 ejemplares. Si ustedes están, de cada uno tenemos 10 ejemplares. Entonces si ustedes están interesados en estos libros, el de Verbos Carnales es de Suriel Martínez, en el otro también participa, pero hay un par de personas más que participan, que si no me equivoco es Ricardo Medrano y el fotógrafo Juan Pablo Peralta. Y bueno, pues si ustedes los desean, pues nada más tienen que decirnos por medio del chat de la página, de radioalcantarilla.es.tl, por el chat del grupo de Radio Alcantarilla en Facebook, o por el chat de Luna Acústica Producciones, también de ahí del Facebook, o que nos manden un correo electrónico a radioalcantarilla@hotmail.com y bueno, nada más tienen que decir que quieren un ejemplar y con gusto se les regalará y bueno, ya les daremos los datos donde hay que pasar a recogerlo. Y bueno, ahora esto probablemente sea algo inesperado, pero bueno, ustedes han conocido o conocieron por primera vez la obra de Suriel Martínez por medio de un cuento titulado Gélido Amor, que bueno, lo he recitado yo y lo he puesto muchísimas veces porque pues de entrada a mí me gusta bastante, me dio una idea de una literatura diferente, y bueno, me gustaría, si se pudiera, que nos lo recitara, bueno, sí, lo dijeras tú mismo. Pues lo voy a leer porque no me lo sé. Sí, no. Y recitarlo me recuerda así como la primaria, ¿no? La secundaria, cuando ibas banderita tricolor. Bueno, lo voy a leer. Este texto se publicó en el año, si mal no recuerdo, del 96. No, perdón, sí fue en el 97. Fue auspiciado o fue financiado con el apoyo del PACMIC
que era el programa de apoyo, ahí ya ni me acuerdo qué quiere decir PACMI, pero era programa de apoyo a la cultura de los municipios y no sé qué otra cosa. De la convocatoria de 1996, se otorga cada año, y con ese financiamiento se pudo publicar este libro, que es de la editorial Poetas en Construcción, con Porfirio García como antologador. Y como ya había comentado hace rato, pues fue el primer libro en serio, por llamarle, todos son en serio, porque todos los hago o todo lo que hago lo trato de hacer en serio, pero es el primer libro en el que encontraron cabida mis textos. Soy muy malo para leer, así que de una vez a los que están por ahí, ya hace mucho que no leo, aparte ya me estoy quedando ciego, así que trataré de hacerlo lo mejor posible. Gélido amor. Como todos los viernes, al salir del trabajo me dirigí al teléfono, ansioso por escuchar su voz, mientras pensaba en algún lugar discreto donde encontrarnos. El ritual de siempre, marcar el número y esperar 5 timbrazos antes de levantar la bocina. Si la voz era masculina, tendría que esperar de menos 1 hora para volver a intentarlo. En alguna ocasión tuve que esperar 48 horas para que ella respondiera. Su marido se fracturó una mano en el trabajo y estuvo 2 días en la cama junto al teléfono, mirando todos los programas de la televisión. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Son cosas que tenemos que soportar los que nos negamos a tener esposa propia, los que tenemos que dejar las sábanas calientes antes de marcharnos 15, 10 o 5 minutos antes de la hora, con la camisa desabrochada y los calcetines en la bolsa, encontrarnos en la esquina con el mismo idiota, saludarlo con desgano, reírnos de él, envidiarle un poco las noches de invierno. Antes del 6º timbrazo, escuché su voz que decía: ¿eres tú? Nunca decía mi nombre para evitar confusiones. Percibí alegría en su tono. Solo alcancé a confirmar que era yo. Ella no me permitió seguir. Sus palabras emocionadas se agolpaban en mis oídos, invitándome a llegar lo más pronto posible a su casa. Me tenía una sorpresa. La duda me obligó a caminar más rápido. Tardé menos que de costumbre, pero me pareció una eternidad. Por fin estuve frente a su puerta. No puse atención en la rutina. No sé cuántas veces presioné el timbre. ¿Qué más daba? Ella me recibió con una gran sonrisa carmesí, apenas cubierta con un baby doll azul. Transpiraba alegría con el dulce aroma del Chanel. Vaya sorpresa, exclamé. Solo el principio, dijo, con la pasión de la primera vez y el candente placer de la experiencia. El éxtasis se llevó nuestras almas como si la parca visitara nuestros cuerpos. Caímos en la alfombra uno junto al otro, sin aliento, sin palabras. Desperté como a las 5, sobresaltado comencé a recoger la ropa, miraba hacia todos lados, en cada sombra veía el cuerpo de un hombre coronado, llevando por cetro filosa arma homicida y en la mente la aterradora idea de limpiar su honra. Buscando mi zapato tropecé con algo y me fui de bruces sobre la mesita de centro. El ruido la despertó, adivinó mis temores y me dijo: él no vendrá. El alma me volvió al cuerpo, encendí un cigarrillo y aliviado me dejé caer sobre el sofá. 3 profundas fumadas y pregunté: ¿qué pasó? Lo mandé al Polo Norte, contestó burlona. Es la otra parte de la sorpresa. ¿Cuándo regresa? Nunca. ¿Se separaron por fin? Digamos que lo congelé. Y si viene, no vendrá, no te preocupes, mejor duérmete. Terminé mi cigarro y no muy convencido, me volví a recostar después de ir al baño. No sé cuánto tiempo dormí. A la mañana siguiente me despertaron un exquisito aroma a comida y el rugir furioso de mis tripas hambrientas. Me levanté y fui hacia la cocina de donde provenía el perturbador aroma. Ella estaba ahí, la encontré como nunca la había visto, preparando el desayuno. Su saludo consistió en un breve beso en la mejilla. Después me senté a saborear un suculento pedazo de carne asada acompañado de champiñones y salsa inglesa. Quizás también como haces el amor, comenté. Se ruborizó como agradeciendo el cumplido. Durante todo el día no salimos de la casa. Entre arrumacos y carne asada volvió a escurrirse el sol. Al otro día, la misma historia. Conocí el dichoso mundo de los recién casados, y aunque a veces me preocupaba el futuro, me decidí a disfrutar al máximo el universo misterioso de los maridos. Trabajo, cama y carne en la comida fueron lo común durante los siguientes días. Comenzaba a fastidiarme.
Ya no tenía la misma fortaleza que antes para el amor. Ella inició los reclamos al respecto, amenazó con congelarme también, parecía su único interés. Nunca pidió dinero para los gastos, yo no desembolsé ni un centavo para la comida. Pensé en marcharme, pero bien dicen que a los hombres se les atrapa por el estómago. Las 1001 formas en que preparaba la carne me tenían fascinado. Pero todo termina por aburrirme. Todo terminó por aburrirme, perdón. Un miércoles de tantos, un amigo mío, conocedor de mis aventuras, me puso en alerta sobre mi compañera. Me contó que, mientras yo trabajaba, ella se veía con un joven tamalero recién llegado al barrio. No quise enfurecerme, total, lo del agua al agua. Cuando salí del trabajo fui a su casa con la intención de recoger mis cosas y perderme para siempre de su vida. Ella no estaba. Llené las maletas con todo lo que me pertenecía y avancé hacia la puerta. Alcancé a percibir el aroma del maíz que se cocía en la estufa. Sobre la mesa estaban todos los ingredientes necesarios para aderezar un exquisito y riquísimo pozole. Instintivamente me asomé a la olla. Entre los granos, unos ojos hinchados por el hervor me miraron como pidiendo clemencia. Al final de mi desconcierto, comencé a comprender aquello del congelamiento y corrí hacia el refrigerador que nunca antes había abierto. En la parrilla encontré aún pedazos de aquel pobre cornudo que tanto miedo había provocado al principio. Tiré mis cosas y salí corriendo rumbo a la estación de policía. A las pocas horas detuvieron a la hiena, según la llamaron los periódicos amarillistas. Confesó todo. Le dieron 20 años de prisión. A mí me acusaron de adulterio y me condenaron 1 año. La cárcel, sin embargo, es mejor que un caliente bote de tamales. Quizá de todo esto lo más lamentable sea que mi estúpida prisa me impidió saborear el exquisito pozole que ahora está, como prueba del crimen, debajo del escritorio del jefe de la policía. Y bueno, no sé, algo que quisieras decir ya para concluir. Híjole, es que me faltaron muchas cosas, ¿no? Bueno, siempre faltan muchas cosas y a veces se ocupan los espacios también a decir muchas cosas inútiles. Pues lo único, digo, a mí me faltó hablar de mis maestros, de mis experiencias, pero no podía dejar de saludar al in memoriam, al maestro Raúl Parra, que me acompañó y me sigue acompañando a pesar de que esté muerto. Todavía tengo la idea, todavía cargo su tarjeta aquí en mi cartera, porque pienso que algún día me va a volver a hablar. Y bueno, ha sido un maestro que me ha acompañado durante casi toda mi trayectoria literaria. Recién publicó por ahí un disco, bueno, sus familiares publicaron un disco con sus poemas y con las canciones que le gustaban. Y la otra cosa que también tenía la intención, que es un proyecto que estamos trabajando juntos, Radio Alcantarilla, Omicron desde luego, y yo, ¿no? Que es la idea de hacer una serie de programas con escritores de Nesa, porque desde luego aquí se escucha mi opinión, pero sería bueno escuchar de todos aquellos que tienen otra desde Nesa, ¿no? Incluso aquellos que me odian, si es posible, también sería bueno, no que me odian, que tienen una posición distinta, sería bueno escucharlos. Entonces estamos trabajando esta idea y poco a poco se vendrán presentando aquí en este espacio a algunos compañeros. Quienes ya tenemos confirmados es a Beto Vargas, conocido como el pornócrata mayor de Nesa, un escritor que tiene bastante publicado también, fundamentalmente en la cuestión del erotismo, de casi pornografía de la literatura, pero con una buena cantidad de publicaciones y con una idea de lo que hace. Todo un personaje que seguramente ustedes lo van a conocer. A Ricardo Medrano, otro escritor también de por allá, y desde luego los poetas en construcción, que como decía, en este caso trataríamos de hacer una especie de programa especial, alguna mesa redonda, no sé, que pudiéramos hablar de los 20 años de su trayectoria. El mes que entra en agosto estarán cumpliendo ya los 20 años. Entonces, pues eso es lo que me faltó un poco hablar, pero esos son los proyectos que tenemos, aparte de mis proyectos particulares, individuales, como les decía, la antología que está por publicarse, y tengo la idea de publicar, ya sea a finales de este año o a principios del otro, algún libro propio de cuentos,
Creo que eso sería fundamentalmente. Desde luego agradecerte a ti particularmente este espacio. No agradecerte lo que me hayas permitido estar, agradecer que existe este espacio y que esté abierto para todas las expresiones, aparte de agradecer particularmente la invitación. Creo que eso sería todo. Ok, pues igualmente yo te agradezco a ti que que hayas asistido a esta entrevista, y obviamente pues te esperamos por aquí en otra ocasión. Y bueno, pues nada, sería todo con respecto a esto. Muchas gracias y esperamos tenerte de nuevo por aquí.